No sabría decir si lo que viví aquella noche fue una alucinación, un sueño provocado por la fiebre o algo que simplemente no debería haber sucedido. Lo cierto es que han pasado casi 20 años desde entonces, y todavía puedo recordar cada detalle con una nitidez enfermiza. Hay cosas que el tiempo no logra borrar, por más que uno quiera convencerse de que no fueron reales. Yo tenía 10 años y estaba internado por una neumonía grave. Había pasado casi una semana en el hospital municipal, un edificio antiguo de paredes verdosas y pasillos tan fríos que el aire olía a metal. Desde la ventana de mi habitación podía verse la colina donde quedaba el cementerio del pueblo, apenas iluminado por un par de farolas que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Mi madre se quedaba conmigo todas las noches. Dormía en una silla plástica junto a la cama, envuelta en una manta delgada que olía a lavanda. Nunca se quejaba, aunque yo podía notar el cansancio en sus ojos. A veces se quedaba dormida con la cabeza apoyada en el colchón, tomándome la mano. Me daba culpa verla así, tan pequeña, tan agotada, tratando de ser fuerte por los dos. Esa noche en particular, el aire se sentía diferente. Más denso, más pesado. Las enfermeras hablaban en voz baja por el pasillo, y cada tanto se escuchaba el pitido irregular de un monitor cardíaco en alguna habitación cercana. Yo no podía dormir. Tenía fiebre y una sensación rara en el pecho, como si algo presionara desde adentro. El oxímetro brillaba en mi dedo con un parpadeo constante que me hipnotizaba. Mi madre me acarició el cabello y me dijo, con voz suave: «Voy al baño, amor. No te duermas tan tarde, ¿sí?». Asentí, aunque sabía que el sueño me estaba venciendo. Ella se levantó, me dio un beso en la frente y salió. Escuché el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo y luego el portazo del baño al cerrarse. Pasaron unos minutos. Luego 10. Luego 15. El hospital, que siempre tenía algún ruido de fondo, una camilla moviéndose, una conversación, el crujido del piso, empezó a quedarse en silencio. Un silencio tan absoluto que se podía escuchar mi propia respiración, entrecortada por la tos. El reloj de la pared marcaba las 11:47. Recuerdo haber fijado la vista en esos números rojos, como si los estuviera grabando en la memoria. Fue en ese instante cuando las luces titilaron y se apagaron. Todo quedó oscuro. Pensé que era un corte de energía, algo normal en un edificio viejo como ese, pero no se escucharon alarmas ni pasos apurados. Nadie parecía moverse. Solo el pitido bajo del monitor seguía allí, constante, casi como si no quisiera abandonarme. Entonces, oí algo. Un murmullo. Dos voces femeninas hablando en el pasillo. No entendía lo que decían, pero sonaban inquietas, como si discutieran algo en secreto. La puerta de mi habitación estaba entreabierta y una franja de luz tenue se colaba desde el pasillo, aunque, el pasillo debería estar oscuro también, ¿no? Me incorporé un poco. La fiebre me hacía sentir mareado, pero había algo en el ambiente que me obligaba a mantener los ojos abiertos. El aire se había enfriado de golpe, tanto que podía ver el vapor de mi respiración. Y entonces la vi. Una silueta se detuvo en el umbral de la puerta. No hizo ruido al entrar. Solo se quedó quieta, observándome. «¿Mamá?», susurré. No respondió. Dio un paso hacia adelante. Y aunque la forma era la suya, el cabello, la estatura, incluso la forma de caminar, había algo distinto. Era como si la luz no pudiera tocarla. Su figura parecía absorber la claridad en lugar de reflejarla. «Mamá», repetí. Esa vez respondió. Pero su voz no era del todo suya. Era más grave, más pausada, como si viniera desde un lugar lejano o se mezclara con otra voz que conocía demasiado bien. «No tengas miedo, Santiago». Sentí un escalofrío recorrerme entero. Esa forma de pronunciar mi nombre no era la de mi madre. Era la de mi abuelo. Mi abuelo había muerto un año antes, de un infarto. Lo recuerdo perfectamente. Había sido el único que lograba hacerme reír cuando estaba enfermo, el que me llevaba al río a pescar y me contaba historias de cuando era joven. Cuando murió, algo en mí se apagó. La figura se acercó más. Podía sentir su presencia a los pies de la cama. El oxímetro comenzó a parpadear más rápido, el pitido del monitor subió de ritmo. Quise gritar, pero no pude. La garganta se me cerró. Ella, o eso que fuera, se inclinó un poco hacia mí. No podía verle el rostro, solo los ojos, blancos, profundos, casi luminosos. «Te quiero mucho, Santi», dijo, con esa voz que reconocería incluso entre mil. En ese instante, todo se volvió negro. Desperté con el sonido de mi madre llamándome.
La luz del sol se filtraba por la ventana y el ventilador giraba con normalidad. Ella estaba ahí, con la misma manta de siempre, mirándome preocupada. «Te dormiste muy temprano anoche», dijo sonriendo. «Te ves mejor, mi amor». Yo asentí, aunque tenía el corazón acelerado. Horas después, cuando vino el médico, le conté todo. Le hablé del apagón, de la sombra, de la voz. Se quedó callado unos segundos antes de decirme que no había habido ningún corte de energía en el hospital. Que las cámaras de seguridad mostraban a mi madre saliendo del baño apenas 5 minutos después de haber entrado, y que al regresar me encontró dormido profundamente. «Probablemente soñaste», dijo, con una sonrisa condescendiente. Yo también quise creerlo. Pero había algo que no cuadraba. El olor. Durante toda la experiencia, percibí un olor dulce, inconfundible, el mismo perfume que usaba mi abuelo cuando me abrazaba, una mezcla de colonia antigua y tabaco. A la mañana siguiente, ese mismo olor seguía impregnado en la manta con la que dormía. No le dije nada a mi madre. Guardé el silencio durante años. Pero el recuerdo seguía volviendo, especialmente por las noches, cuando el viento hacía crujir las ventanas o cuando una luz titilaba sin razón aparente. Un par de años después, mientras guardábamos cosas viejas en casa, encontré un álbum de fotos de mi abuelo. Entre las páginas había una hoja doblada en 4. Era una nota escrita con su letra torpe y al final, una frase que nunca había visto antes. «Si alguna vez te sientes solo, recuerda que el amor no se apaga con la luz». La leí una y otra vez, hasta que las letras parecieron moverse. Desde entonces, esa frase se me quedó grabada en la mente. Ya adulto, cada vez que entro en un hospital, siento esa misma presión en el pecho. El mismo aire pesado. La misma sensación de que hay algo o alguien observando desde la penumbra. A veces me parece oír su voz entre los sonidos de los monitores, suave, casi paternal. Podría decir que fue la fiebre, el miedo o la soledad lo que me hizo imaginarlo. Pero en el fondo, no estoy seguro. Porque cuando pienso en esa noche, hay algo que no encaja. Si de verdad soñé, ¿por qué al abrir los ojos todavía sentía su mano sobre la mía? Fría, pero firme. Como si no quisiera soltarme todavía. Quizá fue solo una despedida tardía. O tal vez, una promesa de que no me dejaría solo, ni siquiera cuando la luz se apagara. Y aunque me esfuerzo por olvidarlo, hay noches en las que el hospital vuelve a mí en sueños. Los pasillos interminables. Las luces parpadeando. Y al final, esa voz familiar que me llama por mi nombre, con ternura. «Santiago», susurra. «No tengas miedo». Entonces despierto empapado en sudor, con el corazón acelerado y el eco de sus palabras resonando en la oscuridad. Y ahí, justo antes de volver a dormirme, repito su frase en silencio. No para espantar el miedo, sino para recordarme que, tal vez, esa noche no fue una pesadilla. Tal vez, solo fue su forma de venir a despedirse.